Señor, gracias por la misericordia que nos has tenido al entregarnos tu palabra escrita, Señor, a la cual podemos venir una y otra vez y sabemos que no cambia y que permanece para siempre y que es luz delante de nosotros. Gracias por tu bondad, porque tu Espíritu Santo puede enseñarnos todas las cosas y dirigirnos a la verdad. Gracias porque todo esto es para tu gloria. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Corintios capítulo 14 es la última parte de toda esta sección en la que Pablo ha estado hablando acerca de los dones espirituales. Capítulos 12, 13 y 14, Pablo ha desarrollado su tema acerca de los dones espirituales. Y te acuerdas que comenzó hablando diciéndonos que hay una gran diversidad de dones espirituales, distintos tipos de dones. Y hace básicamente tres categorías: los dones que estudiamos en Romanos 12, los ministerios que también son un regalo de Dios, que estudiamos en Efesios 4, y los energemas o las operaciones que están en Primera de Corintios 12. Y son cosas que Dios nos da o cosas que Dios hace a favor nuestro, para nuestra bendición y para su gloria. Y vimos que son cosas pues que son espirituales, es decir, no son el resultado de entrenamiento, no son el resultado de disciplina, sino es un resultado del Espíritu Santo en nosotros. Dios nos da muchos dones. Algunos dones son los que se llaman talentos o dones naturales. Hay quien pues tiene el don natural de dibujar, ¿no? Alguien tiene el don natural de cantar, de las matemáticas. Son dones naturales que Dios da a creyentes y a incrédulos. Pero cuando nacemos de nuevo, cuando venimos al Evangelio, Dios añade a esos dones naturales nuevos dones. Y esos son los que estudiamos. Puedes escuchar la conferencia de 1 Corintios capítulo 12. Está en nuestra página de internet o en nuestra cuenta en YouTube. Y después de hablarnos de esa gran variedad de dones que hay, nos mostró que somos un cuerpo. Y como un cuerpo somos distintos, porque ningún cuerpo es todo hecho de lo mismo. Hay diversidad de cosas. Hay ojos, hay boca, hay labio, ¿no? Y hablando del labio, todo el cuerpo debe funcionar en amor, ¿no? Porque 1 Corintios 13 nos muestra que sí, somos distintos, pero operamos todos en un amor que no es egoísta, sino que ve el bien del otro por encima del suyo. Ahora, en el capítulo 14, Pablo empieza a hablarnos de dos dones en particular: el de lenguas, el don de lenguas, y el don de profecía. Porque estos dos probablemente son los dos dones que son más llamativos y los dos dones que producen tal vez más conflicto en una iglesia. Sucedía en Corinto y sucede el día de hoy en nuestra sociedad. ¿Qué es el don de lenguas? El don de lenguas es esta capacidad que Dios da a algunas personas para exceder el idioma que dominan y manejan. Es decir, si yo, por ejemplo, hablo español y hablo un poquito inglés, Dios puede darme el don de lenguas y hablar en un idioma que no conozco realmente: ruso, otomí, náhuatl, quechua, aymara, o sea, cualquier otro idioma que yo no sé hablar, pero de pronto en un momento de adoración al Señor, Dios puede permitirme expresarme en un idioma que excede mi entendimiento. No contradice mi entendimiento, pero sí excede mi entendimiento. Y lo vimos un poco la semana pasada, que hablar en lenguas es este regalo del Señor. Y decíamos, viene en tiempos de adoración. Si tú nunca tienes tiempos de adoración con el Señor, pues no tienes el don de lenguas, básicamente porque no lo necesitas. Es para cuando tienes que hablar a Dios. ¿Te acuerdas? Las lenguas hablan a Dios. Son una manera en la que yo puedo expresarme. ¿Nunca te has sentido, puede ser con una persona, ¿no? Tu esposa o tu esposo o un hijo, como sobreposeído de una gratitud enorme? Tanto que dices, híjole, no tengo cómo expresarlo, ¿no?
O sea, cuando entiendes lo que Dios ha hecho por ti, decirle, gracias Señor, qué buena onda. Es muy barato, es muy barato. Entonces, ¿qué dices? Gracias, pero ¿qué otra palabra hay más fuerte que gracias? Y a veces te quedas así, en ese límite, ¿no? Y tu corazón se atora en la garganta porque tu lengua no tiene la capacidad de expresarlo. En esos momentos puede que Dios desatora, ¿no?, toda esa avalancha de gratitud a través de una lengua desconocida. Por eso las lenguas no hablan a los hombres, sino a Dios. Pablo es muy claro que el mensaje de Dios a los hombres nunca es en lenguas. ¿Por qué? Porque nadie le entiende. El mensaje de Dios a los hombres es a través de la profecía. ¿Qué es la profecía? Bueno, algunos piensan o creen que la profecía es una buena prédica, nada más. Pero le decíamos la semana pasada también que la predicación tiene una palabra en griego. Y Pablo no usa la palabra predicación, usa la palabra profecía. Entonces, una buena predicación incluye profecía, pero la profecía no es solo una buena predicación. ¿Qué es la profecía? Es el mensaje de Dios claro y directo a una situación en particular. Es un mensaje de la palabra, pero que embona perfecto en una situación específica. Y sucede en una predicación. De pronto el pastor está diciendo algo y pone un ejemplo. A mí me ha pasado que de pronto estoy hablando algo y se me ocurre un ejemplo en ese momento, no está en mis notas, pero me suena muy lógico y lo digo. Y al final de la reunión se me acerca alguien y me dice, híjole, ¿eso que dijiste? Parece que me estabas hablando directamente a mí, era mi caso específico. Yo decía, pues órale, pues no estaba en mis notas, ¿no? ¿Qué es eso? Pues fue una palabra de profecía. O sea, es la palabra de Dios aplicada en una circunstancia específica. Y normalmente esto sucede de una manera natural. No tienes que tener voz de profeta, ni lenguaje de Reina Valera 60 y decirle, vosotros decís que... No, simplemente es algo que Dios habla y ¡pum!, embona. No necesariamente ocurre solamente en la prédica. Ocurre en una conversación entre amigos, en un matrimonio, padres a hijos, e incluso a veces hijos a padres. Y el hijo le dice, papá, pero ¿no dice la palabra esto y esto y esto? Y ¡prum!, embona. ¿Qué es eso? Profecía. Entonces, estos dos dones, parece que los corintios los tenían y estaban como en competencia. Yo tengo el don de profecía, yo tengo el don de lenguas. Y en una reunión, pues de pronto el que tenía lenguas se paraba y empezaba a hablar en lenguas y en un idioma desconocido. Y luego el que tenía profecía se levantaba y decía algo, y luego había otro hablando en lenguas acá y otro hablando profecía allá. Y eso era una competencia absurda, como si... ¿De dónde provienen los dones? De Dios. Dios no compite consigo mismo. Dios da los dones para bendición de su cuerpo, para bendición nuestra. Dice la palabra, para edificación, para que nos edifiquemos y para su gloria. Entonces Pablo viene diciendo eso en el capítulo 14 y vamos a empezar en el versículo 20, pero déjame ir un par de versículos atrás para agarrar el contexto. Acuérdate que la Biblia no son frases aisladas, es una carta, tiene un contexto, tiene un sentido, un inicio y un flujo hacia donde se dirige. Entonces, mira, en el versículo 18, Pablo, después de haber dicho que en la iglesia no hablen en lenguas. ¿Por qué? Pues porque nadie entiende, entonces nadie es edificado. En la iglesia no, en tus tiempos privados sí. En tus tiempos privados no necesitas profetizar porque pues estás solo. ¿A quién le vas a profetizar? ¿A Dios? Pues no tiene sentido. Pero sí en los tiempos de la iglesia, las lenguas no funcionan, pero sí la profecía. Entonces dice Pablo, verso 18 del capítulo 14. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Tal vez los corintios leen eso y dicen, ¡ah! ¿Pablo habla en lenguas? Nunca nos habíamos enterado de eso. Pues no, porque Pablo habla en lenguas solo en privado, no en público. ¿Por qué? Porque las lenguas son un mensaje entre Dios y yo.
Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Verso 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces Pablo dice, a ver chicos, maduren, maduren por favor. ¿Por qué? Un niño, entre otras características, pues egoísta. O sea, el niño ve siempre por sí mismo. Es cuando madura que puede alcanzar a ver por los demás, ¿no? Un niño además prefiere siempre la diversión sobre lo útil, ¿no? O sea, ¿qué es más útil que le regales? ¿Un pantalón o un juguete? Pues más útil un pantalón. ¿Pero qué quiere el niño? Pues un juguete. Le das un pantalón y como que se decepciona. ¿Por qué? Porque prefiere la diversión a lo útil. Bueno, los corintios estaban prefiriendo lo suyo propio. Es que las lenguas me edifican, sí, pero en la iglesia nomás estorban, es un ruido, no edifican a nadie, no sirven para nada. Ay, pero a mí sí me edifican, yo sí me siento muy bien. Sí, pero eso es egoísmo. ¿Te acuerdas? 1 Corintios 13, el amor no busca lo suyo. Entonces Pablo les dice, a ver chicos, maduren. Y comienza acá uno de los pasajes, yo creo que es el pasaje más difícil de este capítulo. Bueno, yo creo que es el pasaje más difícil de toda 1 Corintios. Bueno, yo creo que es el pasaje más difícil de todas las cartas de Pablo. Es más, me animaría a pensar que es el pasaje más difícil de todo el Nuevo Testamento. Es más, algunos dicen que es el pasaje más complejo de toda la Biblia. Así que nos lo vamos a saltar. 1 Corintios capítulo 15. No. Entonces, he estado orando, leyendo, escuchando otros pastores, leyendo mucho acerca de otros comentaristas. Y voy a hacer mi mejor esfuerzo por contarte lo que yo he entendido. Pero te voy a rogar que en tu tiempo tú busques al Señor y confirmes esto. Y tal vez tiene que ver porque más adelante Pablo dice exactamente eso. Juzguen lo que se les enseña. Entonces, capítulo 14, versículo 21 dice, el contexto. Chicos, maduren. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Ok, entonces vamos desenredando poco a poco. Pablo lo que hace es citar la ley. La ley era una forma de referirse al Antiguo Testamento, no solamente a los 5 primeros libros, sino en general al Antiguo Testamento. Y Pablo hace referencia a 2 pasajes. Uno en Deuteronomio capítulo 28, Deuteronomio 28, verso 49. Deuteronomio 28, 49, en el que, ahí sí está en la ley, Dios dice a su pueblo, si ustedes son rebeldes y no me escuchan, vendrán otros pueblos y los invadirán. Y estos otros pueblos son naciones extranjeras que hablan otros idiomas y ustedes tendrán que aprender en otro idioma. Eso es Deuteronomio 28. Ahora, el pasaje textual que Pablo dice acá procede de Isaías 28. Isaías 28, verso 11, Isaías 28, 11, el profeta Isaías está diciéndole al pueblo, arrepiéntanse, y el pueblo no se arrepiente, hasta que llega un punto en el que Isaías dice, ok, ya, Dios ya decretó el veredicto, vendrán los asirios y conquistarán el pueblo. Y en otras lenguas van a oír, aunque no van a escuchar, ¿no? Y es como si Dios dijera, ya les hablé en hebreo y no quieren oír. Isaías estuvo profetizando año tras año, día tras día,
Y no obedecieron, no hicieron caso. Y Dios dice, ok, ¿no me escuchan en hebreo? Pues voy a traer una nación extranjera que va a hablar un idioma que no entienden, y a través de eso los voy a disciplinar y van a ser llevados. Es ahí en Isaías 28 donde está este pasaje que los ancianos de Israel le decían a Isaías, oye, pero ¿quién crees que somos para que nos profetices así, tan verso a verso, principio a principio, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá? ¿Crees que somos niños? Eso le están diciendo los ancianos a Isaías. Como que tu profecía, nosotros somos adultos, no necesitamos que nos recuerdes esas cosas. Nos estás enseñando, mi mamá me mima, amo a mi mamá, la sal a la masa. Así, o sea, porque en el texto hebreo es precisamente ese tipo de cositas que dice. Y entonces Isaías les dice, ok, Dios ya decretó el veredicto. Van a venir los asirios y ustedes van a tener que aprender en asirio, mi mamá me mima, amo a mi mamá, la sal a la masa, porque van a ser llevados cautivos y van a tener que aprender eso. Y cada que escuchen ese idioma, van a recordar que son rebeldes y que por eso están ahí. Entonces, esos son los pasajes, Deuteronomio e Isaías. Y Pablo toma ese pasaje del Antiguo Testamento y lo aplica acá. Otra vez, déjame regresar. Chicos, Corintios, maduren, sean niños en la malicia, pero en la forma de pensar no sean infantiles, maduren. Está escrito en la ley, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. O sea, los corintios pensaban que las lenguas era señal de gran espiritualidad, ¿no? Y de hecho, hasta el día de hoy se piensa eso, ¿no? Ya hablo en lenguas, ya soy como cristiano 2.0, ya hablo en lenguas. Pero ojo, los corintios hablaban en lenguas y vivían una vida terriblemente desordenada. Hemos llegado a confundir dones espirituales con virtudes espirituales. Y no es lo mismo. Los dones espirituales deberían servir a la edificación del cuerpo. Pero en muchos casos los dones nomás provocan desorden como provocaban acá. Entonces tener un don, el don de lenguas, el don de profecía, el don de ciencia, el don que quieras, tener ese don no implica que estás caminando bien. No implica que tu vida es agradable al Señor. No implica que estás caminando en santidad. Solo es un don, no es lo más importante. Por eso Pablo les dice, hay un camino más excelente, el amor. Un don ejercido egoístamente no está ejercido en amor. Un don ejercido en amor es para bendecir a otros, no para bendecirme y sentirme bien. Entonces les dice Pablo, las lenguas está en la ley, está en Isaías. También son una señal de juicio por incredulidad. Y acuérdate que incredulidad en la Biblia no es no creer así, sino es rechazar la evidencia. La incredulidad es no creer en Dios, no porque no puedo creerle, sino porque no quiero creer. ¿Te acuerdas que Jesús dice, la luz vino al mundo y los hombres no entendieron la luz? ¿Eso dice en Juan 3? No. Dice, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces la incredulidad no es esto de, no sé, me gustaría creer pero no puedo. No, hay gente que tiene eso y Dios lo resuelve en un segundo. La incredulidad es una necedad. Por eso dice el salmista, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, las lenguas pueden ser también una señal de juicio de Dios. No solo esto que tú dices, ay, hablo en lenguas, Dios me debe amar tanto. No, tal vez Dios está advirtiéndote de un juicio. Sí, te ama tanto que te está advirtiendo de un juicio. La primera vez que vienen las lenguas en la Biblia es en Babel. Están todos unidos contra Dios. Dios dijo, dispérsense, y ellos dicen, pues vamos a reunirnos acá. Dios dice, confíen en mí,
Y ellos dicen, vamos a hacer una torre, pero con brea, por si acaso vuelve al diluvio. Vamos a decir que esté todo impermeabilizado. Y hagamos una torre alta que llega hasta el cielo. Y entonces Dios dice, ok, por su propio bien voy a traer un juicio. Y hablan en lenguas distintas cada uno y son dispersados por toda la faz de la tierra. Entonces las lenguas representan también un juicio a aquel que es desobediente al Señor. Cuando son en un tiempo de adoración, son una bendición. Pero cuando en la iglesia lo haces para mostrarte espiritual, para que vean que tengo don de lenguas, entonces en vez de ser una bendición se convierte en una advertencia de juicio. Fíjate, déjame leerlo de nuevo. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablará este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Por qué? Porque los creyentes no necesitan las lenguas. La palabra de Dios es suficiente. No necesitan tener dones y exhibirlos, porque con que Dios me hable ya es suficiente. La profecía es para el creyente, pero el incrédulo necesita lenguas, necesita esto, necesita lo otro. Y es una manera en la que Dios le está poniendo un foco amarillo. Aguas, estás confiando en otras cosas en vez de confiar en mí y en mi palabra. Ahora, verso 23, que es donde se complica. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Y la primera vez que lo lees dices, pero aquí esto es una contradicción, porque primero dijo que las lenguas son señal a los incrédulos, y ahora dice que si entra un incrédulo va a decir están locos. Pues entonces ¿qué? Creo que lo más sencillo es entender que hay una transición en lo que Pablo está diciendo. Primero Pablo está hablando a la iglesia. Chicos, maduren. Ya dejen de hacer ese su show en lenguas y que ahí están cada uno exhibiendo sus dones. Maduren por favor. En la ley está dicho que las lenguas también son una señal de juicio. Entonces, para aquellos que no están creyendo en el Señor, que están viviendo en esta rebeldía, esas lenguas representan su vergüenza, su juicio, no una bendición. Es más, parece que Pablo dijera, es tan inútil que hasta estorba el evangelismo. Esa inmadurez estorba el evangelismo. Porque imagínate que se reúnen todos y todos están hablando en lenguas y entra alguien que invitaste a la iglesia y dice, ¿qué es esto? Híjole, ¿sabes qué? Acabo de recordar que dejé la olla de los frijoles prendida, mejor me voy, porque esto parece un gallinero. Y lamentablemente ha sido un caso real en muchas ocasiones. Muchas personas han entrado a una iglesia, de hecho, no sé si era tu caso, en mi caso era así. Yo no quería ir a ninguna iglesia porque pues sabía que en ciertas iglesias, pues, no sabía en ciertas iglesias, yo pensé que así era en todas, ¿no? Que en todas las iglesias tú entrabas y era un desorden y la gente se caía, y has visto el día de hoy a través de las redes gente que está brinque y salta y se tiran al piso y tú dices, oh, esto se parece más a un rave que a una reunión de la iglesia, a estas fiestas de música electrónica que se hacen en el campo y con drogas y todo, que a una iglesia. Yo tenía ese temor. Y cuando fui a Semilla la primera vez, me sorprendió hasta la muerte, o me sorprendió hasta la vida, que entendí todo lo que el pastor dijo. Que el pastor empezó a hablar y dijo, vamos a ir verso a verso, y lo leí y entendí, y no solo lo entendí, sino hasta resultó que tenía sentido. Y tenía sentido a mi vida. Y todo cambió. Entonces dice Pablo, esta actitud inmadura pone en riesgo tu propia comunión con el Señor. Te estás poniendo en riesgo de juicio por ahí estar vanagloriándote de un don. ¿Te acuerdas que el amor no se envanece, no es jactancioso? Pero no solo eso, sino que además estorba la obra del evangelismo, de que otros puedan venir al conocimiento, porque
Lo que otros necesitan no es saber que tú tienes dones espirituales, necesitan conocer que Dios les ama y que puede perdonar sus pecados. Y eso es estorbado cuando alguien está comportándose como loco en una reunión, ¿no? Entonces, verso 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, alguien que no conoce mucho, a lo mejor no es incrédulo, ya creyó, pero está empezando, no conoce mucho, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué pasa cuando entra un inconverso o alguien que está recién empezando y entra a la iglesia y todos profetizan? No al mismo tiempo, ¿no? Si no, sería igual el mismo desorden. Pero está el pastor y está enseñando y hay una profecía y el que entró dice, wow, está hablando de mí. Y luego con la persona con la que está al lado a lo mejor empieza a conversar y la persona que está al lado también le profetiza. Y le dice, qué padre que viniste, ¿de dónde vienes? Yo de tal lugar. Pues fíjate, mira, yo también vivía por allá, pero me pasó esto y esto y esto y esto, pero Dios me ayudó así, asá, asá. Y el que está ahí dice, wow, otra vez me están profetizando, otra vez me están hablando. ¿Te acuerdas de la mujer samaritana? La mujer samaritana que el Señor Jesús encontró en el pozo. Después de que habla con Jesús, sale corriendo y a todo el pueblo le dice, he encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Me profetizó, sabe quién soy. Y entonces cuando pasa eso, dice, por todos es convencido, ¿no?, de su pecado. No es que le dicen, ándale, apúrate, no, sino que la manera de hablar le convence que es un pecador. El Espíritu Santo lo mueve al convencimiento de que es un pecador necesitado de gracia. Por todos, dice luego, es juzgado, no condenado, sino que todo el mundo le puede decir, esto está mal, pero Dios puede ayudarte, Dios quiere rescatarte. Luego dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Aquellas cosas que ni él mismo puede admitir, a lo mejor ahora delante de Dios las confiesa. Y aquel que confiesa sus pecados a Dios encuentra libertad. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Pero si te das cuenta, el énfasis no es, ustedes son muy espirituales, sino, Dios está aquí. Verso 26. Y Pablo hace una especie de, no quiero decir de reglamento, pero de recomendaciones sobre cómo debemos comportarnos en la iglesia. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, eso es enseñanza, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Todos en la iglesia tienen dones. Todos los que estamos aquí, que somos creyentes, Dios nos ha dado algún don. Algún don. Algunos son muy visibles, otros son más discretos, pero todos tienen algún don. ¿De qué sirve que lo tengas y no lo pones al servicio de los demás? De nada. No sirve absolutamente de nada. Por eso al principio de la reunión te dije, tenemos una reunión de servidores. Trae lo que Dios te ha dado para servir a los demás. Comienza a servir. Anímate. Cada uno tiene algo que aportar, no de sí mismo, sino que Dios le ha dado, ¿no? Algunos tienen, dice, salmo, alguien puede cantar y dirigir en alabanza, alguien tiene doctrina, enseñanza, alguien tiene lengua, tiene la capacidad de adorar en un idioma específico, alguien tiene revelación, tiene interpretación, pero todos tenemos algo y Pablo pone una marca. ¿Cómo debemos ejercer todas estas cosas? Dice, hágase todo para edificación. No como niños, para mí mismo, sino para edificación. Entonces, sé hablar en lenguas. ¿Va a edificar a alguien que yo me pare y hable en lenguas? Pues no, ya lo vimos la semana pasada, no edifica. Entonces, ¿qué hago? Señor, ayúdame, dame interpretación. Y a lo mejor puedo interpretar lo que estaba escuchando y ya en español, así, normal, lo puedo decir y todos reciben bendición. Entonces dice, hágase todo para edificación. Verso 27.
Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Es muy claro, ¿no? O sea, no encuentro qué tendría que añadir ahí. Pero lamentablemente hay iglesias en que esto es un relajo. Pablo es muy claro: 2 o 3, máximo. Pero si alguien más tiene, pues que ore para el Señor. Acuérdate, las lenguas son entre yo y Dios. Si no me toca compartirlo con los demás, no importa, es entre Dios y yo. No sé si me explico. No pierde valor, porque es entre Dios y yo. No quiero ser muy grotesco con esto, pero creo que la palabra que describe mejor es la palabra intimidad. Las lenguas son un resultado de la intimidad que puede haber entre Dios y yo. Lo íntimo obviamente involucra solo a las personas que están involucradas. Las lenguas son así, son entre Dios y yo. Cuando hay algo de intimidad entre tú y tu esposa, entre tu esposo y tú, sería absurdo que tú saques una selfie aquí con mi esposo, aquí con mi... O sea, no, es grotesco, es feo. O sea, la pornografía lo que hace es eso, revelar la intimidad en público. Y por eso es grotesco. Bueno, presumir un don de lenguas es exhibir una intimidad entre Dios y yo. Por eso Pablo dice, cuando están haciendo una reunión pequeña, 2 o 3 máximo, si hay intérprete, para que todos participen. Pero si no hay intérprete, calla, es algo entre Dios y tú. Entre Dios y tú. Híjole, pero entonces no sé si hay intérprete. Pues entonces calla. Muy sencillo. Es muy sencillo. Ahora dice Pablo, asimismo, verso 29, los profetas, que seguramente también eran un desorden en Corinto, y se paraba uno a hablar y se paraba otro a hablar, y puede suceder también el día de hoy, que está el pastor hablando y de pronto alguien se para y dice, tengo mensaje del Señor, así dice Jehová, y empieza a hablar y el pastor, bueno, vamos a esperar a que termine, ¿no? Si es un mensaje de Dios, Dios no se interrumpe a sí mismo. Y si Dios quería decirle algo a la gente, se lo va a decir al pastor. En su tiempo de estudio le dirá todo lo que tiene que decir. Y lo podrá hacer así. Dios no dice, híjole, me olvidé decirle al pastor esto. A ver, ¿quién está ahí? ¿Quién no se ha dormido? A ver, tú, dale esto. No funciona así. Dios no se interrumpe a sí mismo. Pero sucede, ¿no? Afortunadamente en Semilla no ha sucedido muchas veces. Alguna vez, algunas personas han levantado la mano para preguntar algo, ¿no? Y en ese caso, pues lo que cuando me ha sucedido a mí, le digo, ¿me aguantas? Al final de la reunión platicamos y te resuelvo tu duda. Y ya. Otra vez una persona sí se quiso parar y empezar a hablar, y había 2 servidores muy grandes que se lo llevaron y no lo hemos vuelto a ver desde ese momento. No es cierto. No. Pero no ha sucedido eso en Semilla. Pero si llegara a suceder, ¿qué pasaría? Pues probablemente se acercaría un servidor a ti, ¿no? Si tú estás queriendo hablar, y te diría, hermano, no queremos distraer la atención del mensaje que Dios tiene. Si tienes algo que decir al final, acércate con el pastor con toda libertad. Entonces dice Pablo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, ¿no? ¿Qué es juzgar? Discernir, ¿no? Y qué bueno que es, o sea, qué importante que es juzgar. El día de hoy, a través de redes sociales y a través de internet, puedes escuchar predicaciones de todo el mundo y de todo tipo de personas. Te digo algo con mucha, no sé si vergüenza, dolor, cómo hay personas que yo conozco y que considero son inteligentes, pero luego ponen en su muro de Facebook, escuchen esta prédica, y yo digo, ¿quién es? Y lo está compartiendo. ¿Por qué? Normalmente porque no ha juzgado, nomás escuchó.
creo que ya les platiqué esto, pero yo era maestro de batería. Daba clases de batería en una escuela. Y cada cierto tiempo venía un alumno nuevo, ¿no? Y cada alumno nuevo, pues siempre, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Y la clásica pregunta para romper el hielo, ¿qué bateristas te gustan? ¿No? ¿Quieres estudiar batería? A lo mejor conoces alguno. Normalmente, ¿no?, los que están empezando no saben el nombre de ningún baterista, pero sí de las bandas que les gustan. Entonces, no, yo quiero, pues a mí me gusta el baterista de Metallica, el baterista de Limp Bizkit. Ya verás hace cuánto que yo daba clases de batería, ¿no? A mí me gusta el baterista de Red Hot Chili Peppers, a mí me gusta el baterista de Maná, ¿no? Y así. Los que ya tenían un poquito más de tiempo en la batería te decían el nombre. A mí me gusta Alex de Maná, a mí me gusta Lars Ulrich, a mí me gusta todos los nombres. Pero había algunos que ya tenían mucha más cancha y ellos ya te nombran los bateristas de verdad. O sea, los que son de verdad bateristas, no de banda, sino ya los que son bateristas en serio. No, a mí me gusta Dave Weckl, a mí me gusta Vinny Colaiuta, a mí me gusta Simon Phillips, a mí me gusta David Garibaldi, ¿no? Ya te dan los nombres de verdad. Pero a todos esos les decía, ¿te gusta Vinny Colaiuta? Sí. ¿Por qué? Porque me gustan sus solos. Órale, ¿cuál? ¿Sabes qué pasaba? Normalmente, esos chicos que ya sabían un poco más, sabían que Vinny Colaiuta es el mejor baterista del mundo. Entonces lo asumen. ¿Quién te gusta? Vinny Colaiuta. ¿Quién te gusta? Dave Weckl. ¿Por qué? Pues porque así se dice, ¿no? ¿Sabes qué entre cristianos sucede? ¿Te gusta tal predicador? Me encanta. ¿Por qué? Porque lo comparten mucho en las redes y es muy famoso y no hay juicio al mensaje. No estoy hablando condenación, sino discernimiento. Te dije al principio de esta prédica, o sea, lo que yo digo lo tienes que discernir. Es lo que Pablo les decía a los de Berea, que eran más nobles que los de Tesalónica, porque dos cosas: recibían la palabra con toda solicitud y escudriñaban cada día en las escrituras para ver si estas cosas eran ciertas. Estaban juzgando el mensaje de Pablo. ¿Cuánto más habría que juzgar el mensaje de cualquiera de los que nos toca predicar? Una vez me pasó con una persona, me dijo, fulanito, es impresionante. Y yo tenía unas horas libres ahí en la oficina y le dije, órale, ¿neta? Vente. Y lo metí a la oficina y le puse la última prédica, ¿no? Para que no sea trucado, la última que está, plum, play. Y vamos a escuchar pedazo por pedazo toda la conferencia. Y empezamos a escuchar, le dije, ok, ¿escuchaste lo que dijo? ¿Eso qué implica? Esto. ¿Estás de acuerdo? No. Ok, sigamos, play. Esto, ¿qué está diciendo? ¿Es lo que dice el texto? No realmente. Ok, pum. No llegamos ni a la mitad y la conferencia estaba completamente destrozada. ¿Qué pasa? No estamos acostumbrados a juzgar. Pablo dice, a cualquiera, aunque te diga yo soy profeta, juzguen si estas cosas son bíblicas, son ciertas. Verso 30. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que el profeta, y creo que esto es aplicable a todos los dones, pero Pablo lo dice acerca del profeta, no es que de pronto tiene un arrebato y dice, tengo que decir este mensaje, me está quemando el corazón, si no lo digo voy a morir. ¡Shh! Calle, está hablando alguien, cállese, ¿no? Eso dice Pablo, que se calle. Nadie tiene un arrebato y que no lo puede contener. El espíritu de profecía está sujeto al profeta. En distintos momentos dice, calle, ahora hable el otro. Todos pueden profetizar. ¿Cuál es el objetivo? Que aprendan y sean exhortados. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Ahora viene la segunda parte polémica de esta porción.
Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Sigamos adelante. ¿Acaso ha salido de vosotros? No, no es cierto. Ok. Es un pasaje complejo, pero es complejo yo creo porque olvidamos el contexto. Pablo dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones. ¿Está diciendo Pablo que las mujeres tienen prohibido hablar en la iglesia? No. ¿Por qué? En el capítulo 11, que vimos hace algunas semanas, cuando habla de las mujeres que profetizan y oran, no dice que se callen, sino que oren y profeticen con la cabeza cubierta. ¿Te acuerdas? Bajo el orden que Dios ha establecido, sujetas a su autoridad, que es su esposo en las mujeres casadas. Ahora, ten en cuenta antes de seguir, que en la cultura de aquella época, una mujer pues era niña, y cuando ya pasaba a la adolescencia, a la juventud, 13, 14 años, ya se casaba. Y normalmente una mujer estaba o soltera o casada. Soltera, muy joven, pero después ya era casada o viuda en todo caso. Eran pocos los casos de las mujeres solteras. El día de hoy hay muchos más casos así. Entonces Pablo está haciendo esta referencia porque en aquella época habría pocas mujeres solteras. Dice, las mujeres callen en las congregaciones. ¿En qué sentido? ¿Que no pueden hablar? No, en el juzgar. Acaba de decir, cuando un profeta se levante y hable, juzguen. Pero no las mujeres, los hombres tienen que juzgar, ¿no? Entonces viene un profeta y dice algo, pues los hombres deberían pararse y decir, ok, amén a eso, es bíblico. O alguien debería decir, no, perdóname, eso no es que no esté de acuerdo. La Biblia enseña otra cosa. Pero esa es tarea de los hombres, no de las mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres son la cabeza del hogar, no las mujeres. Eso ya lo vimos con detalle hace algunas semanas. No es machismo, no es despreciar la capacidad de la mujer, es simplemente el orden de Dios. Al momento de juzgar doctrina, es tarea del hombre, de los hombres de la iglesia. Acompáñame por favor a Primera de Timoteo, rápidamente. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Capítulo 2, versículo 11. El énfasis de Primera de Timoteo es cómo debemos conducirnos en la iglesia, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 11 dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Ahora, antes de que brinques y digas, ¿cómo? Déjame preguntarte, ¿está mal que Pablo diga que la mujer aprenda? ¿Es despreciar a la mujer decirle que aprenda? No, todo lo contrario. En aquella época la mujer no era enseñable, no tenía que aprender nada. Culturalmente era despreciada. Pero cuando Dios entra en la escena, Dios dice, no, la mujer tiene que aprender. Que aprenda. Ahora, ¿cómo aprende? ¿Es mejor hablando o en silencio? En silencio. Entonces, la mujer aprende en silencio. En la iglesia, mujeres aprendan. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Por qué? Porque Adán fue formado primero, después Eva. Hay un orden, ¿te acuerdas? Lo vimos en 1 Corintios, cabeza y la mujer sujeta a su cabeza. Hay un orden desde el principio. Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Adán no fue engañado, Eva sí. Eva fue engañada por la serpiente. La serpiente le dijo, mira, si comes esto vas a ser como Dios. Y Eva dijo, órale, claro, y comió. Fue un engaño. Adán no fue engañado, Adán sabía lo que iba a pasar. Adán fue tonto. Dijo, prefiero estar con mi esposa que con Dios. Y en vez de acudir a Dios para redimir a su esposa,
hundió a toda la raza humana, pero lo hizo a sabiendas de lo que vendría. En cambio Eva no, Eva fue engañada. Si Adán hubiera sido engañado, la serpiente lo hubiera tentado con, no sé, drogas o algo así inmoral. Pero Eva no. ¿Cómo la tentó la serpiente? Con la espiritualidad. ¿Quieres entender lo que Dios entiende? ¿Quieres conocer la diferencia entre el bien y el mal? ¿Eso es malo? No necesariamente. El problema es que era desconfiar de Dios. Porque podían haberle dicho, Dios, ¿cuál es la diferencia entre el bien y el mal? Querían obtener eso a través de otro medio, independiente. Pero el deseo en sí no era un problema. Dios lo hubiera podido hacer. Entonces, la mujer es espiritualmente más sensible. Por eso hay más mujeres en la iglesia que hombres, siempre. Y en servidores, siempre servidoras hay más, siempre. Incluso en áreas tan, entre comillas, masculinas, como audio, como cargar, las mujeres se rifan más que los hombres, siempre. Son más sensibles a la voz de Dios. Pero por eso mismo también son, dice Pablo, más sensibles al engaño. Si la iglesia la dirigieran las mujeres, serían muchas cosas maravillosas. Pero la doctrina estaría así como, o sea, por ahí el profeta dice algo, o una mujer, ¿no? Porque las mujeres podían profetizar, se para y dice algo, y si la mujer va a juzgar, híjole, pero es mi amiga, entonces no, mejor no, y no sé, como que hay mucha sensibilidad en juego. El hombre, en cambio, puede ser un poco más tosco. Entonces, mujeres, no juzguen si no estén sujetas a sus maridos, como también la ley lo dice. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Está hablando de mujeres casadas. Si tu mujer dices, yo no estoy de acuerdo, ok, pregúntale a tu marido por qué lo dijo en casa. ¿Pero por qué? Porque tu esposo es la cabeza. Si tú hablas, va a parecer que él no es la cabeza, sino tú. Honra a tu esposo. Ay, pastor, pero si supiera que mi marido no entiende, no sabe nada, no lee su Biblia. ¿Y tú crees que se va a resolver brincándote a tu marido? ¿No sería mejor entonces que tú ores por él y que le preguntes? Yo he tenido casos en que he tenido que decirle a mujeres que vienen a hablar conmigo, ok, ¿estás casada? Sí, pregúntale a tu esposo. No, pero es que él no sabe. Ok, entonces dile que venga y hable conmigo. Yo le explico a él y él te explica a ti. ¿Por qué? Porque es más fácil. Muchas veces, yo sé que me estoy colgando, pero muchas veces se produce un desorden en el hogar. También me han tenido caso que me dicen, ay, pastor, es que en casa no se hace lo que yo digo, sino lo que dicen en Semilla, lo que dice el pastor, lo que dice el pastor. Ya no soy yo la cabeza del hogar, es lo que dice el pastor. Cuando hablo con el hombre, le digo, ok, ¿y de quién es la culpa? ¿Acaso estoy yo ahí todos los días para usurparte el lugar? Si eso está sucediendo, es que tú no estás ejerciendo tu rol, tú no estás entregándote por tu esposa como deberías hacerlo, no la estás lavando con la palabra y tú no estás creciendo en tu fe como para poder enseñarle a tu esposa. El problema es tuyo, no mío. No me pidas que deje de estudiar. Yo tengo que resolver mis asuntos en mi casa. Es tu problema cuando hablo con el esposo. Cuando hablo con la esposa, le digo, estás mal. Tienes que confiar en que Dios, a través de tu esposo, te va a proveer la sabiduría que necesitas. Ora por él. Porque si no, en realidad, el esposo ya está compitiendo contra el pastor en casa. Y eso es un desorden. Por eso, mujeres, preguntan a sus maridos. Si no entienden, que el marido venga y hable conmigo con mucho gusto. Me tomo un café, 2 cafés, 3 cafés, una cafetera entera para poder explicarle y que vaya y te dé la respuesta que necesitas. Verso 36, ya vamos a acabar. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Parece que en Corinto había gente que decía, no, lo que dice Pablo puede aplicar en otras iglesias. Aquí yo soy profeta y yo creo que esto debe hacerse así. No. Yo siento que aquí sí podríamos hablar en lenguas todos. Yo creo que
Y Pablo dice, a ver, chiquitos, ¿la palabra de Dios procede de ustedes al mundo? ¿O solo ha llegado a ustedes y ustedes tienen la verdad absoluta? Y la respuesta a las dos cosas es no. Estos problemas no hay en otras iglesias. ¿Por qué no se sujetan a lo que está pasando en otras iglesias según el orden que en otras iglesias la palabra de Dios ha establecido? Si alguien se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que estoy diciendo es verdad. Y me encanta que Pablo lo haya dicho, porque entonces no es mi opinión, sino la de Pablo. Por eso todos deben juzgar lo que yo digo, si es lo que Pablo está diciendo. Porque lo que importa es lo que Pablo dice. Lo que yo digo no es palabra de Dios. Hay gente que también dice, yo escucho prédicas todo el día. Órale, está chido. Escuchar prédicas no es permanecer en la palabra. Es escuchar prédicas. Y es bueno. Permanecer en la palabra es agarrar tu Biblia y leerla. Y Pablo dice, ok, no me voy a pelear. El que ignora, pues ignore. O sea, si no quieren aprender, pues ok, sigue hablando en lenguas en público. Van a ser señal de juicio. Dios dirá. Así que hermanos, procurad profetizar. No impidáis hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Y así termina Pablo lo de los dones. Déjame resumirlo con un par de principios. Los dones son, número 1, para edificación del cuerpo. Si no edifican, no sirven. Tienen que ser para edificación del cuerpo. Número 2, los dones espirituales no son lo mismo que las virtudes espirituales. La santidad, el dominio propio, eso es lo que hay que perseguir. Los dones espirituales son adornos, pero la vida se hace no de dones, sino de un caminar diario. Una persona que habla en lenguas, pero vive en infidelidad en su matrimonio, vive en violencia, no tiene sentido. Aunque hables en dones, aunque hables todos los dones, estás caminando fuera de amor. Y entonces dice Pablo, no sirve. Es puro ruido. Número 3. Muchos dones sin obediencia pueden ser una señal que Dios te está diciendo, voy a juzgar. Así que aguas. Si abundas en dones, pero tu vida no está en orden, Dios va a traer juicio. Te lo está advirtiendo. Por tu propio bien y para tu bendición quiere traer juicio. Para separar lo oscuro de lo blanco. Separar lo bueno de lo malo. Y por último, madura. Semilla, maduren. No seamos niños en el modo de pensar. En la malicia sí. Pero en el modo de pensar, maduremos. ¿Y eso qué quiere decir? Sirvamos a otros. Sirvamos a otros. ¿No puedes venir al grupo de servidores? Ok, no importa. Puedes servir a otros de muchas maneras. Sirvamos a otros. Ora por otros. Si no hay amor, todo esto es inútil. Vamos a orar. Señor, gracias por la bendición de poder acudir a ti, a que tú nos instruyas, Señor, y nos has instruido con claridad acerca de lo que tú quieres hacer. Tú eres el único que merece ser glorificado. Tú eres el único que merece ser exaltado. Perdónanos si en nuestros dones hemos fijado la atención sobre nosotros, si hemos actuado en egoísmo presumiendo un don que tenemos, que es tuyo al final del día, si hemos actuado incorrectamente, Señor, eligiendo el egoísmo en vez del amor. Perdónanos y transfórmanos. Danos, Señor, dones, muchos dones, que puedan servir para otros, que puedan servir y edificar y bendecir a otros. Tú lo dijiste, Señor, es más bienaventurado dar que recibir. Permítenos estar así. Pero si pudiéramos pedir algo específico, yo te pido, Señor, que en Semilla de Mostaza nos permitas a todos profetizar. Que nuestras conversaciones sean de la palabra, a través de la palabra, para tu gloria y para exhortación a otros por medio de la palabra, para edificación a otros y consolación a otros por medio de tu palabra. Para tu gloria te lo pedimos, Señor. Extiende tu mano, míranos, Señor, en nuestra necesidad. Y todo esto te lo pedimos porque nuestro Señor Jesús abrió el camino para que podamos hacerlo. Así que es en su nombre. Amén.